Mi nombre es María Alejandra Vélez y les voy a hacer una pequeña introducción de las macroalgas. Las macroalgas son algas que se pueden ver y palpar, a diferencia de las microalgas, ya que estas son unicelulares. Estas son capaces de realizar la fotosíntesis por sí mismas. Tienen una estructura muy simple como son los talos, filoides y rizoides. Las macroalgas tienen muchas formas estructurales, pudiendo ser laminares, tubulares, ramificaciones. En este grupo de las macroalgas podemos encontrar tres grupos, que son las algas rojas, las algas pardas y las algas verdes. Las macroalgas hacen parte de nuestro ecosistema y son importantes para nuestro ecosistema. Marco teórico. La macroalga es un tipo de alga marina de tamaño macroscópico, multicelulares en general, y por lo tanto se diferencian de las microalgas, las cuales son de tamaño microscópico y son unicelulares. Las macroalgas son muchas veces algas de tipo marrón o rojo que se encuentran entre otros tipos de algas, como el alga verde. Estas no deben confundirse con la pradera marina, la cual es un lecho marino poblado por plantas vasculares y no por algas. Uno de los principales usos de la macroalga es como alimento y evolutivamente pues las macroalgas aparecen en momentos diferentes de la historia evolutiva de las algas, por lo que son diferentes grupos no relacionados. Metodología. Fase de campo. Se comenzó la recolecta de macroalgas marinas con los permisos necesarios de la Universidad de Córdoba en Punta Bello, municipio de San Antero. Para realizar el trabajo de campo se utilizaron bolsas Ziploc, caretas de 50 centímetros por 50 centímetros hechas por los estudiantes de la Universidad de Córdoba, una tabla de dibujos lijada para que el lápiz no fuera borrado en el agua de mar. La dinámica fue la siguiente. Un alumno era el encargado de sostener la careta sin que se moviera. El segundo observaba y tomaba las muestras según la forma que tenían y se marcaba con forma de F1. Así el segundo estudiante se encargó de la recolección. El tercer estudiante en marcar la forma de cada alga encontrada en el subcuadrante de la tabla de dibujo, finalizando con el cuarto estudiante que metía el alga en la bolsa Ziploc hasta llegar a cumplir los 100 subcuadrantes. La fase de laboratorio. Las muestras fueron observadas en un estetoscopio, donde se identificaron las partes reproductoras y corroboró qué clase de alga era y qué estructuras presentaba. Se realizaron cortes longitudinales y transversales, colocando en un portaobjeto e hidratando la muestra con una gota de agua. Otro se le realizó una disección para lograr determinar la presencia, si era una ramificación verdadera o falsa, con el equipo de disección pertinente. Violata. En la primera imagen podemos ver frondes o aparentes hojas y un estipe. En la segunda podemos ver las proliferaciones de los ápices y la lámina. En la vista estereoscópica podemos ver los márgenes dentados que son muy pronunciados. En el corte transversal observamos las células medulares que son las más grandes, el anteridio que es el reproductor masculino y las células corticales que son las que los rodean. Esta macroalga presenta un nivel de organización pseudoparenquimatoso, un hábito de crecimiento intercalar y una forma de talo foliácea. Es de ramificaciones multiaxiales dicotómicas y sus caracteres diagnósticos que más las representan son que tiene ramificaciones en forma de V, un talo arrollado en espiral y presenta un primer orden, segundo orden, es decir, que es dicotómica. Y sobre todo aclarar de que es un falso parénquima porque está formado por la
aproximación y unión de células originalmente desunidas. En la segunda imagen podemos ver a Caulerpa taxifolia. En la vista macroscópica observamos el fronde, el talo erecto, el talo postrado, un rizoide y un estolón que acompaña al rizoide. Tenemos en el corte transversal los tabernáculos y el citoplasma. Esta macroalga presenta un nivel de organización cenocítico, una forma de talo lleno y unas ramificaciones multiaxiales pinnadas. Sus caracteres diagnósticos que más lo representan son los filamentos que se ven que son tabernáculos, son proyecciones de la pared que sirven de sostén. Esta alga es polinucleada. En vez de células tiene sifones que son las que se dividen y no posee divisiones citoplasmáticas. Figura número 3. Sargassum polyceratium. En esta imagen, desde la vista macroscópica, podemos observar el fronde, el estipe y también aerotopos. Desde el corte transversal se observan células axiales, células corticales, células medulares y células pericentrales. Y desde la vista estereoscópica, los márgenes dentados. Aquí el dominio es eucariota, el reino cromista, división Ocropita, clase Peapiceae, el orden Fucales, la familia Sargasaceae y el género Sargassum polyceratium. Podemos observar que es de color verde oliva. El nivel de organización es pseudoparenquimatoso, el hábito de crecimiento erecto, forma del talo folioso, tipo de talo según ramificaciones multiaxiales y multiaxiales irregular. El talo tridimensional pues se parece mucho a las plantas vasculares por su fronde en forma de hojas. Tiene una levadura central y márgenes dentados que van a la dirección de las que parecen hojas. Tienen unas pepas que son aerotopos, que son vesículas de gas. Briopsis plumosa. Desde la vista macroscópica se observa el fronde. La vista estereoscópica pues podemos observar que el talo está erecto. Y desde una vista pues longitudinal se observan el citoplasma y los filamentos cenocíticos. Tiene un dominio eucariota, el reino es Plantae, la división es Clorophyta, la clase Ulbophyceae, pues el orden es Bryopsidales, la familia Bryopsidaceae, el género es Briopsis plumosa. Aquí observamos que es de color verde oscuro, el nivel de organización es cenocítico, el hábito de crecimiento pues erecto postrado, la forma del talo es cilíndrico, el tipo de talo según ramificaciones es cladomatotalo multiaxial y el multiaxial es irregular. Aquí en los caracteres diagnósticos podemos decir que es polinucleada porque se encuentran sifones que son los que se ramifican, con ramificaciones multiaxiales pinnadas, pues estas compuestas por un rizoide, un talo postrado y una erecto. Alga verde de hasta unos 10 centímetros de longitud. El eje central se ramifica de forma más o menos opuesta en ramas laterales, pues más cortas con aspecto de pluma, de ramificación pinnada que se van haciendo pues más pequeñas hacia el ápice. Se encuentran en rocas, piedras y charcas. Laurencia dendroides. En la imagen 1 es una imagen vista desde el estereoscopio. Podemos observar perfectamente que tiene un ápice, ¿sí? Tiene eje principal, su talo es de forma erecto y su parte inferior tiene el disco. De la vista macroscópica no podemos, desde la segunda imagen no se puede determinar bien, se puede casi lo mismo parecido al de la imagen 3, que es que bueno, tiene axilas,
tiene una rama de primer y de segundo orden. Ya en la figura 4, que es de orden de corte longitudinal, sí, el corte longitudinal se puede notar sus células corticales y una ramificación. Ya en la figura 5 también es corte, es corte transversal y tiene células corticales, células axiales en la parte central y células medulares también en la parte central junto con las células axiales. Podemos ver que tiene color rojo, ¿sí? Un nivel de organización pseudo parenquimatoso. El tipo de talo es erecto, heterótrico, forma de talo lleno y según es ramificado, ¿sí? Pero según el tipo de talo según ramificaciones sería cladomátodo multiaxial, y ese multiaxial es pectinado. Tiene caracteres diagnósticos, tiene falsos tejidos, tiene falso parenquima formado por la aproximación y unión de las células originalmente que están desunidas, y además las células internas son las que transportan el nutriente. Número 6. En este caso tenemos Alimeda monil, tenemos dos imágenes, A y B, A una vista macroscópica y B viene siendo como un corte transversal. En la primera imagen podemos ver que tiene un fronde, ¿sí? Tiene su talo multiaxial, pero en este caso es irregular. Tiene también el fronde con ramificación irregular y el talo es como calcáreo su forma. En la otra imagen, en la imagen B, corte transversal, podemos ver estructura interna formada por filamentos cenocíticos agrupados. ¿Sí? Esta especie es de color verde oscuro. Sí, tiene nivel de organización sinofoso, forma de talo calcáreo, como decía anteriormente, tipo de talo multiaxial de tipo irregular. ¿Sí? Es una alga mayormente calcificada, por eso de su forma calcáreo, de color verde oscuro, y zona basal es cilíndrica. Que son Centrosera gasparin. Podemos ver tenemos dos vistas, la vista macroscópica y la vista estereoscópica. En la vista macroscópica podemos encontrar un fondo y un disco, y en la vista estereoscópica podemos encontrar ápices rectos y talos dicóticos. El nivel de organización es pseudomaquimatoso. Tiene un tipo de talo multiciacial y multiaxial dicótico. Los caracteres diagnósticos pues tienen una parte apical del talo que representa tetraporagio y es recto. Tiene espinas en forma de espiral y tiene células pericentrales y axilares. Presenta tetasporagio donde están las esporas, además es multiseriada. En la última alga, Bryotamium triquetrum, se observa en la vista macroscópica el fronde, el estipe y el disco. En la vista estereoscópica podemos observar ápices bifurcados y márgenes dentados. En el corte transversal observamos células corticales, que son las del alrededor, y células pericentrales. Esta alga tiene un nivel de organización pseudoparenquimatoso, un crecimiento de talo erecto y una forma de talo lleno, y es tipo multiaxial. Sus caracteres diagnósticos más conocidos es que tiene filamentos multiseriados, tiene fronde con ápices bifurcados y tiene un talo grueso y tupido. Luego de la realización de este informe, podemos concluir que en la zona de estudio de Punta Bello, municipio de Delantero, se encuentran diferentes tipos de macroalgas, como son las descritas en los resultados que vimos en
en este informe. La Digiota siriolata, Sargassum polycetarium, Laurencia dendroida, esas ocho, las cuales fueron descritas, claramente está. Las macroalgas, sabemos bien que las macroalgas, al igual que las plantas, son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, como es el sol o el agua. Esta práctica nos permitió estudiar e identificar las características de cada una de las macroalgas marinas, como lo son las expuestas en los resultados del informe, como bien decía anteriormente. No solo eso, sino también su reconocimiento taxonómico, cada una de las características como color, nivel de organización, hábito de crecimiento, forma del talo, tipo de talo, ¿sí? Etc. Por medio de este informe confirmamos que las macroalgas son un grupo de organismos muy diversos, que viven en sistemas acuáticos y que son organismos muy importantes en los que son productores primarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que pueden producir materia orgánica y oxígeno